¿pueden las partes modificar la ley mediante un contrato? Camilo, no sé, Camila, ¿te acuerdas tú? O alguien, cualquiera, ¿pueden las partes modificar la ley mediante un contrato o una disposición contractual? ¿Esto no corresponde a los elementos de la naturaleza? ¿Ya? Entonces, ¿pueden? Sí pueden hacerlo, o sea, pueden quitar, incorporar, pero ellos tienen que hacerlo, las partes. Uh-huh. Exactamente. En principio, en el régimen del Código Civil, en que estamos, recuerden la lógica del código, estamos pensando de persona, o sea, el código, el legislador está pensando en una relación igualitaria en que las partes son libres de resguardar sus derechos y tienen todas las competencias para resguardar sus derechos. Entonces, en el régimen del Código Civil, el derecho civil patrimonial usualmente es dispositivo, ¿ya? O sea, las partes pueden alterarlo. ¿Se acuerdan el año pasado cuando vimos los elementos de la naturaleza, como dijo la Sigrid? Revisamos precisamente las reglas de la culpa. Dijimos, contrato oneroso, culpa leve. Contrato gratuito, culpa grave o levísima. Pero esta regla la pueden alterar las partes, ¿ya? O sea, las partes pueden modificar lo que dice la ley, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Que eso rige para cuando estamos frente a normas dispositivas, como estas normas patrimoniales del Código Civil. Pero hay casos en los cuales, por un tema de resguardo, precisamente de otros bienes jurídicos, como el caso del contrato de trabajo o el contrato de consumo, las normas ya no son dispositivas, sino que las normas son imperativas, ¿ya? Y por lo tanto, si esto ocurriera, por ejemplo, en una compraventa entre la Sigrid y el Ítalo, bueno, ellos incluso podrían, por ejemplo, disponer de las normas sobre garantía, ¿ya? Del Código Civil. Pero cuando estamos frente a un contrato de consumo, eso ya no es así, porque las normas son de orden público. Y por lo tanto, cualquier disposición contractual o reglamento que quieran estas personas de Walmart, como tú comentas, alterar lo que es la ley de protección al consumidor, eso ya no es válido. ¿Ya? Bueno, hay un tema gigante que es súper entretenido, que es el tema de las cláusulas abusivas. Entonces hay un efecto que es el efecto de la nulidad, que es un efecto, bueno, ahí se discute si es nulidad absoluta, relativa o de pleno derecho, según lo que vimos el año pasado también al final del curso. Pero no es que yo pueda pactar lo que quiera en el régimen del Código del Trabajo, tampoco es así. Si me pacta una jornada laboral semanal de 60 horas, bueno, estará en el contrato, pero es una norma, es una disposición contractual que está totalmente viciada y que se puede alegar su nulidad, además de otras sanciones, por supuesto. Camila, no sé si por ahí te respondí. ¿Sí? Ya, eso, entonces ese es derecho imperativo, es un derecho de orden público que no puede ser alterado entonces por las partes. Obviamente, esta cuestión es discutida porque ustedes se imaginan que cada vez que se incorpora una mayor protección, lo más probable es que tenga un costo, ¿ya? Si ustedes, no sé, si ustedes, por ejemplo, cuando uno era chico, y uno decía, no, bueno, cuando yo era chica, en un auto Datsun cabíamos 4 hermanos, en mi caso con la abuelita y los 2 papás adelante. Y hoy en día eso no es posible, porque hoy en día hay que tener sillas para los niños, ¿cierto? Entonces en un auto creo que te caben como 2 sillas y ya no puedes andar con 6 personas en un auto pequeño, ¿cierto? Pero eso tiene un costo, ¿cierto? Eleva el costo y la gente tiene que comprarse autos más grandes o las sillas. Elevar el estándar de seguridad normalmente tiene un costo. Y elevar la calidad normalmente también tiene un costo. Hay veces que no, pero normalmente sí. Entonces, cuando te dicen no puedes renunciar a la garantía legal, con lo cual, por supuesto, yo estoy de acuerdo, yo creo que es un derecho imperativo al cual no se puede renunciar, pero hay una discusión detrás en la cual el legislador tiene que tomar una decisión, porque si eso es así, evidentemente todos los productos que no alcancen ese estándar mínimo de calidad van a salir del mercado, ¿ya? Y eso va a significar, por ejemplo, que hay gente que de menos recursos que no puede acceder a bienes. Por eso el Estado tiene que ir viendo ahí cómo está, en el fondo, cómo está la realidad, porque es súper bonito tener una ley que uno dice ya, un estándar de calidad, actualmente nuestra garantía son 3 meses, en otros lados son 2 años. Entonces, es muy bonito decir garantía de 2 años, idealmente, ¿cierto? Pero también económicamente el país tiene que estar preparado para que la gente pueda acceder a bienes más costosos, porque obviamente una cuestión que no dura 2 años no va a cumplir con la ley y va a salir del mercado.
pero una discusión gigante, obviamente, de política legislativa. Actualmente es derecho imperativo y actualmente no te pueden limitar el ejercicio de la garantía legal, ni tampoco restringirla en tiempo, son mínimo 3 meses. ¿Ya? Eso. ¿Comentarios, dudas que tengan? Pasemos entonces a la siguiente clasificación, que es la clasificación entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado, que es una distinción también de origen francés. Y acá lo que vamos a atender también es el contenido, estamos siempre en el objeto, ¿ya? En el caso de la obligación de resultado, yo me obligo a obtener, como dice la expresión, un resultado determinado, una consecuencia determinada. Por ejemplo, yo me obligo a pintar la casa, ¿ya? Aquí dice comprador debe entregar la cosa vendida. Claro, es una obligación de resultado en cuanto a la entrega, ¿cierto? Después podemos discutir qué pasa si la cosa viene con vicio, que es una discusión también gigante que se presenta. Profe, tengo una duda, y no sé si estoy mezclando las cosas, porque usted dijo ¿Ya? que las obligaciones se clasificaban los objetos, y una de las clasificaciones, que era la tercera, los objetos se subclasificaban en diferentes obligaciones, entonces podría ser, en este caso, una obligación de lo que vimos que era respecto a un hecho, ¿cierto? Ah, dar, hacer o no hacer. Sí, claro, dar, hacer o no hacer, Claro. entonces podría ser, si es pintar una casa, podría caber dentro de la clasificación. Entonces, como hay que clasificarla, una obligación de hacer, y después de lo que estábamos viendo justo ahora, que me cambié la diapo, ¿sí? Ajá, claro. ¿Así se Sí, por clasifica? ejemplo, claro, por eso yo les comentaba que todas estas clasificaciones obedecen a criterios distintos. Entonces, puede ser, pintar una casa puede ser de hacer, ¿ya? Va a ser positiva, porque tengo que hacer algo. Va a ser patrimonial, ¿ya? Va a ser principal. No es que esté garantizando el cumplimiento de una obligación, es una obligación principal. Va a ser ordinaria, va a ser de objeto único, ¿cierto? No es pintar la casa o pintar un cuadro, es pintar la casa. En cuanto de resultados y de medio, aquí, claro, esta es una clasificación que se toma de Francia, entonces la recepción en Chile es un poquito más discutida. Claro, entonces admite todas estas, muy probablemente cualquiera de estas clasificaciones que están acá. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Tenía la duda, es que como son tantas, que al final uno empieza a pensar si realmente voy aquí y aquí y acá y por allá. Son Claro, muchas. por eso es súper importante tener esos esquemas que les pongo al principio, súper claro, para no perderse, porque es tanta cuestión que uno efectivamente se va perdiendo. Ya, entonces acá tenemos la obligación de resultado y la obligación de medio. En el caso de la obligación de medio, yo no me obligo a una consecuencia determinada, sino que me obligo a hacer todo lo posible para obtener esa consecuencia. Pero si en el fondo no se llega a esa consecuencia, bueno, yo habré cumplido la medida que hice todo lo posible. Por ejemplo, el médico de sanar a un enfermo, ¿ya? El abogado de ganar el juicio. Depende, por supuesto, si el abogado gana el juicio, de otras circunstancias distintas a lo que yo puedo hacer como abogado. Entonces, es una obligación de medio. Son los típicos ejemplos que se dan para obligación de medio, ¿ya? Ahora, claro, como les decía, en Chile es de adscripción discutida, y si bien en su momento había bastante recepción a esta idea de la distinción entre obligación de medio y resultado, hoy en día lo que se está diciendo es que lo normal sería el resultado, ya que yo me obligo a un resultado determinado, y claro, excepcionalmente sería de medio. Pero bueno, ahí está la discusión. Entonces acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en que podemos plantearnos si es que es una obligación de medio de resultado. Usualmente las cirugías estéticas se reconocen como obligación de resultado. O sea, no basta con que me digan, mira, hice todo lo posible y la nariz me quedó chueca, sino que si bien la obligación del médico normalmente suele ser de medio, para la estética, la doctrina tiende a asimilarlo más a una obligación de resultado. Lo mismo en la casa comercial que vende una lavadora defectuosa. Entonces, claro, tradicionalmente se entiende que la compraventa hay una obligación de entrega a la cosa, que es una obligación de resultado, ¿cierto? Pero hay un tema de los vicios, del cumplimiento, en que hay que hacer un análisis un poquito mayor, ¿ya? ¿Comentarios o dudas?
Profesora, tengo una duda ¿Ya? que recuerdo haber leído en un trabajo que era diferente en el caso de las cirugías que se hacían con motivos de reconstrucción, que no se consideraban como obligaciones de resultados, sino como de medio. ¿Eso es así? O porque igual está, por ejemplo, hay algunas clínicas que lo toman como si aún así fueran cirugías estéticas y no realmente reconstructivas Claro, a ver, ¿qué le conviene más al deudor, Valeria? ¿Que sea de medio o de resultado? de resultado. Al deudor, Perdona, claro, que sea de medio. que sea de medio. Entonces, probablemente la clínica, cuando tú firmas esos papeles para operarte, bueno, de hecho, cuando tú te operas, normalmente te hacen firmar unas exenciones de responsabilidad. Entonces, muy probablemente, si es que va a tratar de reconducir todo a que se considere de medio, ¿cierto? Y eso, como te decía, o sea, la ley esta es una clasificación que no está en el Código Civil, entonces va a ser objeto de mucha discusión. Y como te decía, hoy se tiende a entender que habría una apertura más hacia la obligación del resultado, pero claro, todavía no hay una, o sea, no hay una norma que nos zanje totalmente la cuestión. Eso va a ser objeto de interpretación. Gracias, profe. De nada. ¿Algún otro comentario? Ya, vamos ahora, entonces nos quedan dos cortitas para terminar objeto, ya que esta es la obligación de seguridad y obligación de garantía. Tampoco está expresamente en el Código Civil, a diferencia de otras clasificaciones de las obligaciones. En el caso de la obligación de seguridad, es una obligación que tiende a tutelar, ¿cierto?, la integridad que puede ser integridad patrimonial o integridad personal. Por ejemplo, o sea, bueno, eso también de nuevo es interpretación de la doctrina y ha sido objeto de múltiples posibles formas de dar contenido a la obligación de seguridad. Por ejemplo, si es que yo compro, qué sé yo, un computador y me llega a la casa, un típico caso contingente. Claro, o sea, una cosa es que el computador no me funcione. Eso estaría cubierto, por ejemplo, la obligación de garantía. Pero otra cosa distinta es que cuando yo reciba el computador, imagínense ustedes con la cuestión del COVID, que venga el paquete contaminado porque el caballero que lo trajo estaba enfermo. Entonces ahí estamos hablando de un resguardo que es adicional a la cosa, al objeto, ¿ya? Y eso puede causar una lesión, ¿ya? Entonces la obligación de seguridad tiende más a resguardar la integridad y la obligación de garantía tiende, en este sentido, ¿ya? En este sentido, tiende a resguardar el objeto mismo de la prestación, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, si voy al supermercado, bueno, por una obligación de seguridad, yo espero que no haya una cáscara de plátano y yo me caiga, ¿cierto? O unos colgadores tendidos en el piso y yo me caiga. Y eso no se vincula directamente con la prestación, que eso está vinculado con la obligación de garantía, ¿ya? De nuevo, garantía tomada en este sentido. Nosotros el año pasado revisamos la noción de garantía desde el resguardo del crédito. Por ejemplo, la hipoteca, la prenda, ese es una garantía tomada en un sentido diverso. O sea, hay palabras jurídicas que tienen significados distintos. Entonces acá, incluso en el mismo derecho de consumo, se distingue la seguridad y la conformidad, ¿ya? Aquí dice seguridad y garantía. Bueno, en derecho de consumo se habla de seguridad y conformidad. Seguridad, por ejemplo, yo compro el computador y lo que yo quiero es que el computador no me incendie la casa, ¿ya? O no electrocutarme cuando prendo el computador. Ahí el daño va más allá del producto. No es que la cuestión no funcione, no es que el computador no funcione, sino que el problema es que va a causar un daño fuera del producto. Y por eso se distingue entre daños en el producto y daños a causa del producto. El daño a causa del producto, o sea, que yo me electrocute o que me incendie la casa, estaría cubierto por la seguridad. Y el daño en el producto, o sea, que el computador no me funcione, estaría cubierto por la garantía, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, en el régimen, eso es de derecho de consumo, ¿ya? Y por supuesto, la obligación de seguridad, al haber bienes jurídicos no disponibles, que la integridad comprometido, es que hay deberes preventivos, además de los reparatorios, ¿ya? O sea, primero lo que quiero es que no se produzca el daño. Y por eso es que tomo resguardos de que se fabriquen los computadores
con determinados materiales para que no se recalienten, etcétera, ¿ya? Y si llega a pasar algo, hay que reparar. Y la obligación de garantía suele ser una obligación más de tipo reparatorio, ¿ya? Si el computador no sirve, bueno, el bien jurídico es un bien jurídico disponible. En el régimen del Código Civil, entonces, hay por supuesto obligaciones de garantía, y en particular a propósito del saneamiento de los vicios en la compraventa, ¿ya? En la compraventa hay saneamiento de vicios, de evicción y de vicios redimitorios, ¿ya? De evicción, por ejemplo, me vendieron una cosa y el vendedor no era el dueño, ¿ya? Y de vicios redimitorios me vendieron una cosa y la cosa no sirve. El auto no sirve porque el motor está malo, ¿ya? Y si bien está regulado para la compraventa, hay autores, como por ejemplo el profesor Abeliuk, quien dice que si bien se regula solo para la compraventa, yo lo voy a extender a todos los otros contratos que también constituyen un título traslaticio de dominio, ¿ya? O sea, Abeliuk dice, mira, está para la compraventa, pero es más amplio, se aplica como teoría general para cualquier negocio jurídico que implique un título traslaticio de dominio. ¿Ya? Hay otros, por ejemplo, que dicen, se va a aplicar que sea título traslaticio, pero además, por ejemplo, que sea en virtud de un contrato oneroso, ¿ya? Pero eso depende un poco también de los autores. ¿Comentarios o dudas? Y finalmente, para terminar la clasificación según el objeto, encontramos las obligaciones específicas y las obligaciones genéricas, ¿ya? Las obligaciones específicas y las obligaciones genéricas. Entonces, obligaciones genéricas, aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo o una cantidad de cosas de una clase o género determinado, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo voy al campo y compro 10 vacas, ¿ya? Se está indicando el género, ¿cierto? Se está indicando el número, pero no me están diciendo es la vaca, eso tienen como un numerito acá colgado a la oreja, la vaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque ahí serían específicas, sino que es una obligación de género, ¿ya? Bueno, y aquí hay, Abeliuk, por ejemplo, dice, es una opinión muy personal de él, no basta con decir un árbol, una vaca, sino que se requiere mayor determinación, pero esa es una opinión personal del profesor Abeliuk. En cambio, las obligaciones específicas, en este caso lo que hay una especie o cuerpo cierto en que está totalmente determinado el objeto. Por ejemplo, voy al campo y digo, quiero las vacas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O quiero la vaca buena moza, como decía un profesor mío en la universidad. ¿Comentarios hasta acá? Ya, ¿por qué es importante distinguir o determinar si una obligación es de género o una obligación de especie o cuerpo cierto? Básicamente, como dice aquí, por la obligación de conservación y la pérdida de la cosa de vida, ¿ya? Entonces, Ignacia, ¿estás ahí? ¿De Ignacia? Sí, profe. ¿Qué te parece a ti? Por ejemplo, vamos con las obligaciones primero genéricas, ¿ya? Yo voy a tu casa y te digo, quiero comprarte, tú tienes un huerto con flores, ¿ya? Te voy a comprar 20 flores, ¿ya? ¿Sí? Ya. Ya. ¿Tienes tú la obligación de conservar 10 flores? O inventar que tienes un campo No. lleno de tulipanes. No. ¿Por qué? Tú tienes un campo de tulipanes y yo te compro 10. ¿Tienes obligación de custodia y conservación? No, se los tengo que entregar. Ya, pero por ejemplo, te las compro, lo que yo me refiero es entre que yo te las compro y el momento de la entrega. Ya, por ejemplo, yo te digo, te compro estas 10 flores, un ramo de flores, pero tú me las entregas un mes más, porque un mes más es el cumpleaños de mi mamá. Entre medio, ¿tienes una obligación de custodia? ¿O no? No sé, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo o no. ¿Ya? Después, ¿qué pasa si es que viene un incendio y te quema la plantación de tulipanes? ¿Se extingue la obligación?
Sí, porque Porque el género no perece, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que ocurre acá, no sé si apareció ahí, a ver, ahí está. Primero, en las obligaciones genéricas no hay obligación de conservación, porque la Ignacia me puede pagar, ¿verdad? Con, no específicamente con 10 flores, no es que yo haya marcado con un lápiz cripto estas 10 flores, me puede pagar con cualquiera 10 flores con tal de que sea de una calidad mediana, si es que no se ha dicho específicamente quiero calidad premium, por ejemplo, ¿ya? Y no hay pérdida de la cosa de vida porque el género no perece. A diferencia, entonces, de la obligación específica, en que acá, si yo le digo quiero estas 10 flores y las marco con un lápiz cripto, si viene un incendio, ahí ya nos encontramos frente a una especie de cuerpo cierto, y por lo tanto acá es que si es fortuita puede extinguir la obligación, ¿ya? Si es culpable, o sea, si la Ignacia se le ocurrió ahí jugar con parafina, bueno, puede dar lugar eventualmente a una indemnización de perjuicio, ¿ya? Y acá sí que hay una obligación de conservación, porque precisamente lo que ya se ha obligado a entregarme ciertos individuos específicos de un género determinado. ¿Comentarios o dudas? Ya nos queda todavía unos minutitos. Entonces acá ya terminamos la clasificación de la obligación según el objeto. Yo les voy a pedir por favor que revisen ustedes esta distinción entre obligaciones de dinero y de valor, que no tiene mucha complejidad, para que les voy a mandar por supuesto este PowerPoint, para que podamos ingresar a lo que sí tiene un poquito más de complejidad, que es la distinción entre de las obligaciones según el sujeto, ¿ya? Quería comentarles que la próxima semana, antes de entrar a esto, es la inauguración del año académico. No sé si han tenido la oportunidad de ver los afiches, y por lo tanto, la segunda hora, yo les voy a subir la guía, que obviamente en ese caso será voluntaria igual nomás, para que ustedes ejerciten lo que veamos la primera hora, pero la segunda los dejo invitados de la próxima semana a las 12, para que asistan entonces a la inauguración del año académico en la facultad, que va a estar con unas exposiciones muy, muy interesantes, ¿ya? Ya, ¿algún otro comentario antes de partir con esta distinción? Sigamos entonces. Las obligaciones entonces se van a clasificar según el sujeto en obligaciones de sujeto simple y obligaciones de sujeto múltiple, ¿ya? De sujeto simple, evidentemente, probablemente la situación más simple, como dice la palabra, en que hay un deudor y un acreedor, ¿ya? Por ejemplo, yo le digo a la Valeria, te vendo mi computador por 200.000, ahí hay dos obligaciones, ¿cierto? La obligación de pago del precio, hay un acreedor y un deudor, y luego la obligación de entrega de la cosa, que hay un deudor y un acreedor, ¿ya? Pero puede pasar que en determinadas obligaciones haya más de un deudor, más de un acreedor o más de ambos, ¿ya? Y en ese sentido, las obligaciones de sujeto múltiple se van a clasificar primero en activa, pasiva y mixta, ¿ya? Activa si es que hay más de un acreedor, pasiva si es que hay más de un deudor, y mixta si es que hay más de un acreedor y más de un deudor, ¿ya? Activa, por ejemplo, qué sé yo, la Ignacia con Ítalo le compran a la Valeria un computador por 200.000, ¿ya? En ese caso tenemos dos compradores y una vendedora, ¿ya? Y por lo tanto, la obligación en ese caso de pago del precio es una obligación de sujeto múltiple pasiva, porque hay dos deudores de pagar el precio, ¿ya? Y hay una acreedora. Y luego, la obligación de entrega de la cosa también va a ser de sujeto múltiple en cuanto a los acreedores. Ítalo y la Ignacia reciben, son los acreedores del computador, y luego la Valeria sería la deudora de la obligación de entrega de la cosa, ¿ya? Y las obligaciones de sujeto múltiple entonces pueden ser activas, pasivas o mixtas según si la pluralidad está en la parte deudora, en la parte acreedora o en ambos. Pero además, según los efectos, se van a clasificar en simplemente conjuntas, en solidarias o indivisibles, ¿ya? Si ustedes se fijan, bueno, están las simplemente conjuntas y las solidarias. Las indivisibles normalmente
o sea, no es necesario que se presenten en una obligación de sujeto múltiple. Si yo, por ejemplo, le digo a la Valeria, te vendo un perrito por 100.000, obviamente mi obligación de pagar con el perrito es una obligación indivisible, porque por su naturaleza no le puedo entregar una pata un mes, la otra pata el otro mes, ¿cierto? Pero cuando cobra importancia en cuanto al efecto de la obligación, básicamente es cuando hay más de un deudor, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso se lo aborda desde el sujeto múltiple, aunque, como habíamos dicho, puede presentarse, por supuesto, también en obligaciones sujeto simple, ¿ya? ¿Comentarios o dudas? ¿No? Ya, revisemos entonces las simplemente conjuntas y luego de eso ya nos podemos ir a almorzar, ¿ya? Las obligaciones simplemente conjuntas, entonces, son aquellas en que existiendo pluralidad de acreedores o de deudores y recayendo sobre una cosa divisible, cada acreedor solo puede exigir su cuota a cada deudor que solo estará obligado a la suya, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, mutuo dinero, 30 millones, 3 deudores. Es decir, la Sigrid, la Valeria e Ítalo me deben a mí 30 millones de pesos. Si la obligación es mancomunada, significa que Sigrid, Valeria e Ítalo, cada uno debe un monto de esta suma, ¿ya? Que puede ser diverso. Por ejemplo, podemos pactar que Sigrid, por ejemplo, me deba 5, la Valeria me deba 10, e Ítalo me deba 15, ¿ya? Pero si cada uno está obligado solo al pago de su cuota, va a ser una obligación mancomunada, ¿ya? Ahora, si nadie dice nada, significa que las cuotas son iguales, o sea, cada uno va a deber 10 millones de pesos. ¿Dudas o comentarios hasta acá? Ya, recordemos acá que, claro, que al igual que en cualquier obligación de sujeto múltiple, la mancomunidad, es decir, la pluralidad de sujetos puede estar en los acreedores o en los deudores. Es decir, si quienes son varios son los acreedores, significa que a cada uno de los acreedores se le pagará únicamente su cuota, ¿ya? Ahora bien, entre entre la solidaridad y la mancomunidad, la regla general es la mancomunidad. O sea, si hay dudas, la obligación va a ser mancomunada. O si no se dice nada, la obligación va a ser mancomunada. Eso significa que para que haya solidaridad, o sea, para que yo le pueda cobrar los 30 millones a la Sigrid, a la Valeria o a Ítalo, tiene que pasar algo. Y en concreto tiene que estar establecido o por la ley, o por el contrato, o por el testamento. Pero si nadie dice nada, automáticamente la obligación va a ser mancomunada, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, hay pluralidad de partes, unidad de prestación, independencia absoluta, entre los distintos vínculos, se trata de obligaciones distintas, ¿ya? Puede ser originaria, plural desde el origen, o derivativa, si es que partió como una obligación de sujeto simple y derivó en una obligación de sujeto múltiple. Como dice acá, por ejemplo, deudas hereditarias. Vamos a inventar, por ejemplo, que Juanito compra, ¿cierto?, a Pepito un auto y Juanito se muere. Bueno, con la sola muerte, entonces los herederos pasan a ocupar el lugar de Juanito, también en ese contrato, ¿cierto? Y si originalmente había un solo deudor, automáticamente pasan a ser los herederos, los deudores, y ya sería de sujeto múltiple. ¿Comentarios o dudas? Ya, revisemos los efectos y luego vamos a terminar con un ejemplo. Efectos de las obligaciones mancomunadas. En cuanto al pago de la deuda, cada deudor está obligado solamente al pago de su cuota, ¿ya? Y si son varios los acreedores, cada acreedor puede solo cobrar su cuota, lo cual se aplica al resto de los modos de extinguir las obligaciones. La cuota del deudor insolvente no grava a los demás. La interrupción de la prescripción que opera a favor de un acreedor no favorece a los demás, y la interrupción que afecta a un deudor no perjudica a los demás. La nulidad declarada respecto a un deudor o de un acreedor no afecta a los demás porque de efectos relativos. La mora de un deudor no coloca en mora a los otros.
Si uno de los deudores incumple su obligación y se genera responsabilidad contractual, esta solo afecta al incumplidor. Cada deudor demandado puede oponer a la demanda las excepciones reales y únicamente las excepciones personales suyas. La prórroga de la competencia que opera a favor de un deudor no afecta a los demás. Cuando en un contrato bilateral hay varios acreedores, el contratante diligente puede pedir por sí solo, sin necesidad de ponerse de acuerdo con los demás, la resolución del contrato bilateral de objeto único. Y la cláusula penal, si la obligación principal es divisible, la pena en principio es conjunta, ¿ya? Entonces, para asimilar esto, vamos a culminar con este ejemplo. Entonces, les pido por favor que le saquen una foto a esta lámina, porque la voy a cambiar y voy a proyectar el ejemplo. Ya. Vamos al ejemplo. Pedro, Juan y Diego compran a Felipe un jarrón de porcelana japonesa por la suma de 3 millones de pesos. Felipe entrega el objeto a los compradores, o sea, el jarrón, en tanto que estos últimos aún no han pagado el precio. Al respecto, responda. Entonces, Catherine. Catherine. Tomás. Ah, la Catherine no tiene micrófono. Tomás. Se nos fue Tomás. Rocío. Rocío. A ver. Valeria. ¿Está por ahí la Valeria? Sí, estoy. Valeria, primera pregunta. ¿Está perfecta la compraventa? Me parece que sí, porque para que esté perfecta solamente debe entregarse la cosa y no el precio, ¿o no? Yo estoy de acuerdo que sí, pero la respuesta es ¿por qué? Valeria, ¿qué tipo de compraventa es esta? ¿Qué tipo de negocio jurídico es? Bilateral. Ya bilateral, pero en cuanto a su forma de perfeccionarse, ¿cómo se perfecciona la compraventa? Consensual. Real. Consensual. Ah, consensual. La compraventa de bienes muebles consensual. ¿Está perfecta, Valeria? Sí. Ya, gracias. Después, Ítalo, ¿cuántas obligaciones surgen de la compraventa? De esta. De esta compraventa, bueno, sería la obligación de entregar el jarrón de porcelana, que ya se entregó, y la obligación del pago por parte de Pedro, Juan y Diego. Ya, y la obligación de entrega del jarrón, ¿es de sujeto simple o sujeto múltiple? El sujeto simple. Sujeto simple. Podríamos decir un poco más correctamente que era de sujeto simple, porque ahora, ¿qué pasó con la obligación? Porque ya se extinguió porque ya lo entregó. Se extinguió por el pago, exactamente. Y la obligación de pago del precio es de sujeto simple o sujeto múltiple. Sería del sujeto múltiple. Sujeto múltiple. ¿Y el sujeto múltiple está en los deudores o en los acreedores? ¿Cómo? ¿El sujeto múltiple está en los deudores o en los acreedores? En los acreedores. O sea, en los acreedores. Perdón, los deudores. En los deudores. O sea, es una sujeto múltiple desde el punto de vista pasivo. ¿Y la obligación de qué tipo es? Así como te la planteo. ¿Mancomunada o solidaria? Mancomunada porque no dice nada al respecto. Porque no dice nada. Perfecto. Gracias, Ítalo. Sigrid, ¿estás ahí? Sí, profe. Vamos a concentrar de ahora en adelante solamente en la obligación de pagar el precio, que es la obligación pendiente. La otra ya se extinguió. ¿A quién puede solicitar Felipe el pago del precio? A cualquiera de los tres. ¿Cuánto le puede pedir?
no más de lo que es la suma, no más de los 3 millones, por ejemplo, 3 millones a Pedro, no 3 millones a Juan y 3 millones a Diego. ¿Ya? Puede ser 1 millón, o repartirlo en otras cantidades. Pero ¿cuánto exactamente puede pedirle y a quién? Ítalo ya nos dijo que esta es una obligación mancomunada. ¿Le puede pedir el total a Pedro? No, No. ¿Cuánto le puede pedir a Pedro? 1 millón, 1 millón. ¿Por qué 1 millón y no más? porque tiene que repartirse en partes iguales y mancomunada, po. 1 millón y 1 millón. Ya, exactamente, porque si no se dice nada, son partes iguales. Gracias, Sigrid. Camila, ¿estás ahí? ¿Camila? A ver, ¿la Saraya está por ahí? Sí, profe. Ya, ¿qué te parece lo siguiente? Dice, ¿qué ocurre si al momento de celebrarse la compraventa, Diego se encuentra interdicto por demencia? Y mantengan, por favor, la lámina anterior. Por eso les pedí que tomaran una foto. Profe, le digo la verdad que no entendió mucho esta clase. ¿No han entendido mucho esta clase? Pero normalmente cuando me pierdo como de nuevo las transcribo, por eso no la interrumpo como que no la entiendo, porque igual me perdí hace rato. Ah, bueno, pero, o sea, si se pierden, por favor, o sea, tienen que decirlo porque, o sea, igual es importante, o sea, no importa si avanzamos más lento, pero lo importante es que avancemos. O sea, entonces, por favor, si tienen cualquier duda, yo de verdad les pido que lo digan al tiro, para que podamos resolver las preguntas, ¿ya? La idea es que salgan entendiendo, ¿cierto? Obviamente yo agradezco que después transcriban las clases y uno asimila mejor, pero la idea es que salgan entendiendo. Catherine, ¿estará ahí la Catherine? Ah, la Catherine no tiene micrófono, de verdad. Manuela. ¿Manuela? Profe, ¿Sí? según lo que decía la esta anterior, digamos, si hay un interdicto por demencia, se podría ver la nulidad, pero solamente de la parte de él y no afectaría, digamos, la deuda de las otras dos personas. Exactamente. La nulidad declarada respecto de uno de los deudores no afecta, o sea, no afecta el vínculo de los otros dos deudores. Muy bien, Ítalo. Vamos a la prescripción extintiva. A ver si es que nos puede ayudar la María Ignacia. María Ignacia, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ya, ¿qué te parece esta pregunta? Dice, indique el efecto que se produce respecto a la prescripción extintiva si Felipe demanda a Juan solicitando el pago del precio. Aquí les voy a hacer una explicación previa, porque todavía nosotros no hemos visto prescripción, ¿ya? María Ignacia, ¿alcanzaste a sacarle foto a la lámina anterior? Sí. Ya. Le voy a explicar lo siguiente. Nosotros adelantamos en algún momento que la prescripción extintiva, para que opere, ¿cierto? Bueno, la prescripción extintiva, les recuerdo, es un modo de extinguir las acciones, ¿cierto? Por ejemplo, yo le debo a la María Ignacia 5 millones de pesos. Si pasó una gran cantidad de tiempo y además está el otro elemento, que es el silencio en la relación jurídica, o sea, que ni ella me cobre, ni yo haga nada, ¿cierto? Ni el deudor ni la acreedora haga nada, la acción se va a extinguir, ¿ya? María Ignacia, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe, una consulta. Una clase anterior dijo que la acción se extingue, pero la obligación no. Claro. Nosotros ¿En este caso podría aplicarse esto? Si opera la prescripción, de todas formas, la obligación se transforma en... ¿Qué pasa con eso? Natural. En natural, exactamente, ¿ya? Ya. Y en el silencio de la relación jurídica, ¿verdad? O sea, por ejemplo, puede pasar que el acreedor demande, ¿cierto? En este caso, Felipe. Si el acreedor demanda, se produce la interrupción de la prescripción, ¿ya? Y por lo tanto la prescripción no opera y vuelve a correr de nuevo el plazo, ¿ya? María Ignacia, ¿estamos por ahí claro? Sí. Ya. ¿Qué pasa si es que Felipe demanda a Juan solicitando el pago del precio? ¿Qué se produce ahí? Ahí se va a parar la prescripción. Ya, se empieza como de nuevo, ¿no? Se interrumpe, exactamente, se interrumpe civilmente la prescripción. Y esa interrupción afecta a Pedro
y Diego. Yo diría que no. No, exactamente. Es una obligación mancomunada y la interrupción solamente afecta a, en este caso, Juan, Al y el demandado. plazo sigue corriendo respecto de Pedro y Diego. ¿Se entiende, Ignacio? Sí, Ya. ¿Alguien le quedó alguna duda en esa pregunta? A mí me quedó una duda en la anterior, no quise interrumpir. ¿Cuál, la de la nulidad? Sí, con la 3.2. La 3.2, que ocurre si al momento, ya, si al momento de celebrarse la compraventa, Diego se encuentra interdicto por demencia, ¿ya? Mi duda es la siguiente. Ya, porque dijimos que solamente la nulidad correría respecto de Diego, ¿cierto? Y de los otros dos no. Pero Sí, los otros, supongamos que se acordó que los otros dos solamente tienen que pagar 1.000.000 cada uno. ¿Siguen teniendo que deber solamente ese 1.000.000? exactamente. Ahí Porque está, la cuota de ellos no se agrava. ya, esa era mi duda. Claro, exactamente. Después se verá con las restituciones mutuas y los efectos de la nulidad qué pasa con el otro millón, pero no se agrava la cuota de los otros deudores. Ah, ya, Muy buena pregunta, ¿ya? Vamos ahora al F34. Seguimos en la prescripción extintiva y seguimos en la interrupción, pero es al revés, ¿ya? Hay otro causal de interrupción, porque para que haya una interrupción de la prescripción tiene que haber una causal legal, ¿ya? Hay otra causal que es la interrupción natural. Y en este caso se produce no cuando el acreedor hace algo, sino que cuando el deudor hace algo. Por ejemplo, el deudor reconoce la deuda. Si es que ha pasado 3 años, por ejemplo, y yo soy la deudora y voy y digo, oye, ya sé que te debo, no te preocupes que te voy a pagar. Bueno, yo estoy reconociendo la deuda y en ese caso se interrumpe la prescripción y vuelve a correr de nuevo el plazo. Esta es la interrupción natural, ¿ya? Con esa explicación previa, Saray, no sé si a ver si tú nos puedes ayudar ahora un poquito. Estamos en las obligaciones mancomunadas. Si no te quedó claro, no pasa nada porque no entendiste muy bien la clase, pero a ver si nos puedes ayudar con esta pregunta. ¿Sí? Vamos al F34, dice, indique el efecto que se produce respecto a la prescripción extintiva si Juan reconoce mediante correo electrónico enviado a Felipe la existencia de la deuda. Entonces tenemos Pedro, Juan y Diego, que le deben a Felipe 3 millones, y estamos en una obligación mancomunada, o sea, cada uno le debe 1.000.000 a Felipe. Y no se puede grabar la cuota de cada uno de ellos si es que algo pasa con algunos deudores que no puede pagar, ¿ya? Si es que Juan reconoce mediante correo electrónico a Felipe, yo sé que te debo plata. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Saray? Vamos a inventar que han pasado 2 años. Y Juan le dice, ya, sí, ya te voy a pagar. ¿Qué efecto se produce? Según lo que estábamos hablando. No sé. ¿No? ¿Alguien puede ayudar a Saray? Profe, ¿no es reconocimiento de la deuda? Sí, exactamente. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se produce? Se Basta. interrumpe la prescripción y empieza de nuevo a contarse el plazo de esta. Y empieza de nuevo el plazo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿ya? Pero siempre pasa eso con las prescripciones. Respondamos a esta pregunta y a continuación vemos eso, ¿ya? Entonces, Juan reconoce la deuda y por lo tanto, como dice la SICRE, se interrumpe el plazo y vuelve a correr el plazo de prescripción, ¿ya? Obviamente eso, ¿a quién? La interrupción de la prescripción, ¿a quién le conviene? ¿Al deudor o al acreedor? Al acreedor. Al acreedor porque tiene más plazo para cobrar, ¿cierto? Ya. Esa interrupción implica que también se interrumpa la prescripción respecto de Pedro y Diego. Sí, porque es mancomunada. No, porque como dijimos en la lámina anterior, la interrupción de la prescripción que opera respecto de uno no afecta a los otros. ¿Ya? Entonces, respecto de los otros, sigue corriendo el plazo. ¿Se entendió? ¿O alguien quedó con alguna duda? Si alguien quedó con alguna duda, por favor, que hable al tiro.
porque lo volvemos a ver. Profesora, yo quedé con dudas. Ya, cuéntanos, Javiera. ¿En qué parte? Es que respecto de por qué si la prescripción corre solamente del que reconoció la deuda, los otros no. Porque esta es una regla que, mira, volvamos atrás. Estas son reglas que nos da el código. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿ya? Pero el código expresamente dice que la interrupción de la prescripción no afecta a los otros deudores o acreedores. Y ahí uno puede estar de acuerdo o no, pero no nos queda más que aceptar la regla que nos da el código. Ah, ya, profe, es que yo lo encontraba injusto, pero claro, si el código así lo dice. Claro, por eso digo, uno puede estar de acuerdo o no, pero es lo que dice el código para estas obligaciones mancomunadas. ¿Ya? Ya, profe. Por eso, estas reglas de aquí hay que aprendérselas, no nos queda otra. No nos queda otra que aprenderlas. ¿Alguna otra duda que tengan o comentario? Ya, creo que la Siri me había preguntado algo de la interrupción de la prescripción. No, profe, yo no fui. Yo le pregunté, profe. ¿Cómo? Yo le había hecho la pregunta de que, ay, ¿cómo era? Si algo... Si pasaba siempre como con todas las prescripciones, creo que se la había preguntado, la verdad no lo recuerdo. La Saray, claro, si es que, o sea, bueno, nosotros todavía no hemos visto prescripción por si acaso, ¿ya? Vamos a revisar prescripción al final del curso cuando veamos el modo de extinguir las obligaciones. Y el otro semestre vamos a revisarlo en derecho de bienes, porque ahí se ve la otra prescripción, que es la prescripción adquisitiva, ¿ya? Y efectivamente, tanto en la adquisitiva como en la adquisitiva hay causales de interrupción de la prescripción, ¿ya? O sea, y de hecho vamos a ver nosotros, esto no es necesario que lo retengan porque esto es materia que vamos a ver después, pero hay causales que establece expresamente el legislador que, por las cuales se interrumpe el plazo, que son las causales de interrupción, y luego vamos a ver otros casos en que lo que pasa es que se suspende el plazo. Y ahí, cuando ocurre el hecho, ¿verdad? Se paraliza el plazo, pero no se pierde el tiempo anterior, sino que cuando se elimina el obstáculo, vuelve a correr, es como una especie de dormición. Esa es la diferencia entre la interrupción y la suspensión, que con la interrupción se pierde todo el plazo anterior y vuelve a correr un plazo nuevo, y con la suspensión, cuando se produce este obstáculo, ¿cierto? Eliminado el obstáculo, no se pierde el plazo anterior, sino que te queda solamente el remanente. Por ejemplo, si el plazo era de 5 años de prescripción, si ocurre algo que es interrupción, vuelves a tener 5 años. En cambio, si lo que ocurre es un caso de suspensión, y cuando ocurre ya llevaba 2 años, después vas a tener solo 3, el remanente. Esa es una diferencia entre suspensión e interrupción. Pero ¿sí? Pero entonces no es como que pasen, por ejemplo, ya en el caso de que una prescripción sea en 5 años, pasa justo los 5 años y hay una ¿cómo se llama? Interrupción de la prescripción, vuelva como a contar los 5 años, sino que es dentro de los 5 años que tiene que pasar eso. Claro, dentro de los 5 años, mira, pero también de nuevo, no sé si vamos a... ¿Ustedes se acuerdan la clase pasada que estuvimos viendo obligaciones civiles y naturales? Dijimos que hay una tremenda discusión de cuándo opera la prescripción, ¿ya? Porque claro, algunos dicen que la prescripción opera con el solo transcurso del tiempo. ¿Dónde está? Acá está. Algunos dicen que transcurridos los 5 años, automáticamente prescripción, y por lo tanto, obviamente, si la prescripción ya operó, no puede nunca interrumpirse ni suspenderse, ¿cierto? Pero en cambio, si decimos que se requiere algo más, o sea, que se requiere, por ejemplo, una declaración judicial, pasó el plazo de prescripción, pero se requiere algo más, que es la declaración. ¿Se entiende? Pero evidentemente, si tú me preguntas a mí, tiene que darse dentro del plazo de los 5 años, o los 3 años, o los 4 años, o lo que sea. Si no, después de eso ya no se puede interrumpir la prescripción desde mi punto de vista.
No sé si por ahí te respondí la pregunta, pero es una materia que obviamente vamos a verla después y que ha dado origen, por supuesto, que a muchas discusiones también. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Súper. ¿Alguna otra duda, comentario? Ya, entonces vamos a quedar hasta aquí. Les voy a subir al tiro la guía de trabajo de sujeto, de obligaciones, clasificación de obligaciones según el sujeto. Y de nuevo, yo les pido por favor que si es que no entienden algo, o sea, da lo mismo que lo vamos a explicar, que nos demoremos más, o sea, no es pérdida de tiempo en ningún caso, porque a lo mejor si la Saray tiene una duda, capaz que haya otro compañero que tiene la misma duda y no levanta la mano. Entonces la materia de obligaciones es materia súper importante y es compleja. Así que yo los invito a preguntar todo lo que haya que preguntar para que podamos sacar esta materia lo mejor posible, ¿ya? Profesora, ¿Sí? disculpe, respecto de la lectura obligatoria que era de Abeliuk, no encontré la parte que debía leer, que era de la 414 a la 460, porque tengo la cuarta edición y creo que no es la misma que usted puso en la planificación. Miren, en el plan de clase, yo lo que hice fue buscar la versión que está en internet gratis para ustedes, que es la versión del 2009. Si alguien tiene una más actualizada, fantástico, pero por lo menos lo que yo hice fue buscar la que está en Dilex, que se supone que es la que ustedes tienen libre acceso gratuito. Entonces, lo que te recomendaría yo es que vayas a Dilex, que busques ahí cuáles son las partes y si quieres lo traslades a la versión que tienes tú, que muy probablemente sea la versión más actualizada. Ya, profe. ¿Ya? Eso, entonces voy a subirles entonces esta parte de la materia y les voy a subir también, por supuesto, la guía de trabajo, ¿ya?